Vamos a comenzar la jornada de acuerdo con el programa previsto, con lo cual rogamos a los ponentes de la primera mesa redonda que vengan a la mesa, que como todos conocen, de acuerdo con lo que tenemos también establecido, será moderada por don César Hernández. Vamos a intentar, para agilizar la jornada, teniendo en cuenta que el programa está bastante condensado, que el debate correspondiente a esta mesa redonda se haga conjuntamente con las participaciones que tenemos previstas después por las representantes de la Agencia Italiana del Medicamento, que nos van a contar la experiencia en registros de pacientes por parte de la Administración italiana, que ya está puesta en marcha desde hace algún tiempo para decisiones en materia de precios y financiación, y también la ponencia de la representante de Roche Global, que nos va a contar las iniciativas que ha puesto globalmente a nivel internacional Roche en esta materia. Así pues, ya seguimos de acuerdo con el programa, con la jornada. Gracias. Pues muchas gracias, Federico. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a moderar esta mesa. Para el que no lo sepa, yo trabajo en la Agencia Española de Medicamentos, por lo tanto voy a hablar muy pocos minutos sobre el punto de vista de la agencia para tratar de desembocar en lo que va a ser este primer bloque de intervenciones. La autorización de medicamentos desde hace mucho tiempo, desde que existe, es un todo o nada, o se tiene o no se tiene, y no hay ninguna posibilidad de tenerla parcialmente o de obtener datos mientras se sigue trabajando, y eso da lugar a los problemas que tenemos y a la insatisfacción que generalmente se vive y que está pues en argumentos como, bien, se aprueba pero los ensayos clínicos no dan datos sobre población real, o se aprueba pero han sido pocos pacientes, o se aprueba pero, siempre hay un pero. Y evidentemente esa insatisfacción pues también los compartimos desde aquellos que autorizamos los medicamentos. Por otro lado, un cambio de paradigma que también ha salido ahora. Hemos pasado de la medicina tal y como la entendíamos a la medicina estratificada, a la medicina personalizada y ahora a la medicina de precisión. Ya es, digamos, concepto tras concepto nos lleva a diferente tipo de necesidad en cuanto a la evaluación. Y hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos desde el punto de vista regulador? ¿Alguien podría decir nada? Pues bueno, no exactamente nada. Teníamos esta cosa que se llama autorización condicional y excepcional, que evidentemente no ha funcionado, probablemente porque se ha quedado exclusivamente en el mundo regulador y no ha ido más allá, no ha avanzado hacia lo que era el mundo real en todo esto. Pero ahora tenemos dos piezas, una muy importante, la legislación de farmacovigilancia, lo que obliga es a estar encima de las cosas cuando se están utilizando. Y otra que yo creo que también va a ser importante, sobre todo si la sabemos utilizar bien, que es la nueva legislación de ensayos clínicos. Vamos a podernos permitir, sin tanto engorro administrativo, probablemente ir avanzando en generar conocimiento en determinado tipo de cosas. Pero evidentemente lo que ha faltado es cohesión entre el mundo regulador, la vida real, entre evaluadores, pagadores, prescriptores, pacientes, industria, y yo creo que, en fin, todo eso lo que ha sido generando tensiones en el sistema, algunas se han dicho, pero no todas son necesariamente, hay muchas que tienen que ver con los precios, pero no todas son necesariamente de precios, hay muchas que tienen que ver con la generación también de conocimiento y cómo se genera ese conocimiento. Y un poco en estas tensiones es donde va habiendo cambios de paradigma y llegamos a esta cosa que son, le podemos llamar de diferentes formas, pero de lo que estamos hablando es de modelos de acceso a una tecnología que se llama medicamento, que sean adaptativos, que no sean de un todo o nada, que se puedan ir avanzando, que se pueda ir generando conocimiento conforme con un medicamento que ya se está utilizando, quizá con más incertidumbre, aceptando que tenemos más incertidumbre, pero sin que esa incertidumbre redunde necesariamente en una inaceptable no seguridad para aquellos que utilizan los medicamentos. Al final, la regulación solamente se puede nutrir de la práctica clínica. De hecho, se viene nutriendo de la práctica clínica de forma poco sofisticada de toda la vida. La notificación espontánea de reacciones adversas, la revisión de la literatura, todo eso se nutre de la práctica clínica y de ahí surgen decisiones reguladoras. Lo que ocurre es que ahora tenemos armas mucho más sofisticadas para hacer todo eso. Tenemos, en palabras de una de mis compañeras, tenemos armas que nos pueden permitir, con toda la complicación que tiene eso,
no tener que tener los aviones en el hangar para repararlos, sino poder reparar en alguna ocasión algún avión en vuelo. Y estos son los Big Data, son los registros, son formas diferentes de obtener la información, es desacralizar el ensayo clínico como única forma de generar conocimiento, pero tampoco sin olvidar que es la mejor forma que tenemos hasta ahora. Tampoco, digamos, vamos a quitarnos eso de en medio. Y, bueno, y aquí es donde, por ejemplo, ha surgido esta iniciativa, que probablemente alguien comentará, y si no, pues queda abierta para comentar en las preguntas, del Adaptive Licensing, esto de cómo vamos a manejar, bueno, pues a lo mejor autorizaciones que no sean de todo o nada, que permitan la obtención de datos en práctica clínica real, que esos datos nos sirvan para hacer regulación y para tomar decisiones de autorización, pero también de cuánto voy a pagar por esto, también de en qué pacientes lo voy a utilizar, también de no generar expectativas que todavía no se pueden cumplir porque todavía no tenemos el conocimiento. Pero claro, todo esto solo será posible si admitimos que esta parte no es una parte de la regulación, no es una parte del pagador, no es una parte de la industria, del paciente, del prescriptor o del dispensador, es una parte de todos. Y aquí es donde está el elemento nuclear de los registros de pacientes. Es probablemente el elemento nuclear que vertebraría todo el sistema para el interés de todos. Es decir, la generación de conocimiento en base a la práctica real, a los datos reales. Pero para esto, todos y cada uno de los que he nombrado, tenemos que aceptar que estamos hablando de esto. Es decir, que una autorización condicional, no como es ahora, es una autorización condicional. Ahora mismo una autorización condicional de cara a la incorporación y el acceso al medicamento no es condicional en absoluto. Es condicional porque la compañía tiene que presentar unos datos al regulador, pero se vende fuera de esa autorización como si ya fuera una full license. Y esto es lo que, pues, algunos tendremos que decir, no, esto no es así. Y los pacientes que reciban el medicamento tendrán que saber, estamos todavía, no es un ensayo clínico, es otra cosa, pero estamos generando conocimiento. Todavía no tenemos el conocimiento completo. Y la industria tendrá que saber, no puedo pedir el mismo precio por un medicamento que todavía no tiene su conocimiento completo que por un medicamento que sí que lo tiene. Y el médico tendrá que saber que el uso de ese medicamento está restringido a una situación especial que es aquella que estamos estudiando, que no es momento de abrir usos fuera de indicación ni otro tipo de... Y esto, el uso de los registros como elemento vertebrador es lo que trae la mesa de hoy pues, a gente que viene de agencias reguladoras, de la farmacia hospitalaria, de la práctica clínica como prescriptores. Y en el segundo bloque, a pagadores, etcétera, etcétera. Y nada más, yo creo que efectivamente esto es una enorme oportunidad para todos. Me he saltado a alguien que me parece que es muy importante. Todo esto no empieza al final, cuando tenemos que justificar cómo pagar un medicamento o cómo obtener el reembolso de un medicamento que hemos trabajado. Empieza mucho antes. Los registros, realmente deberíamos de saltar de lo que es el registro de medicamentos, que es lo que hemos tenido hasta ahora en diferentes sitios, al registro de pacientes o de enfermedades. Porque muchas veces necesitamos los datos simplemente de la historia natural de una enfermedad antes de decidir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y ustedes saben que para enfermedades que son muy raras, a veces caemos en la incongruencia de que hacemos que 3 o 4 compañías que están en un mismo campo pequeñito hagan su propio estudio de historia natural de la enfermedad, lo cual no tiene sentido. De forma que si todo eso lo hacemos como un punto de encuentro, podremos sacar efectivamente datos que sean relevantes para todos, ojo, sin saltar una cosa que será la eficiencia. No podemos gastar más tiempo en hacer un registro que lo que intuitivamente podemos sacar de él. Me refiero para tomar decisiones. Pero en cualquier caso, yo creo que sí que es muy importante porque representa un elemento vertebrador del sistema que nos va a poder obtener muchos datos. Ya ha dicho Andreas, y estamos en fin, en mantillas. Bueno, estamos al principio. Probablemente lo que haga falta es cómo vertebramos todo esto, porque iniciativas hay muchas y lo vamos a hacer.